Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, ¿cómo le parece, pues, en las que andan los presidentes de Colombia y del Brasil? Andan en proponer que se repitan las elecciones en Venezuela. Hágame el favor. Las ganaron de lejos María Corina Machado, que fue la gran promotora, y el entonces candidato y hoy presidente electo de los venezolanos. Doctor Fernando, esta es una situación que veníamos advirtiendo desde hace ya 2 semanas, donde habíamos hablado de qué era lo que estaba tramando Gustavo Petro y qué estaba tramando Luis Ignacio Lula da Silva con ocasión de las elecciones en Venezuela. Evidentemente, el as bajo la manga que no compró Andrés Manuel López Obrador es el de la insistencia en repetir el proceso electoral en Venezuela. Y ayer Gustavo Petro se quitó la careta y efectivamente fue lo que hizo a través de un trino extenso donde propuso, entre otras cosas, evidentemente repetir las elecciones, pero también se atrevió a hablar de una especie de amnistía nacional e internacional sobre el criminal amigo suyo, socio, Nicolás Maduro. Ante esta idea, que no cayó bien, por supuesto, esto fue lo que dijo María Corina Machado. Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes, se va a una segunda elección y si no les gustan los resultados, que vamos, una tercera, ya una cuarta, y una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. La soberanía popular se respeta, escucho de Mar, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces... Pero Petro está en lo suyo, doctor Fernando, tirándole el salvavidas a su socio y amigo Nicolás Maduro, que lo aprecia mucho, a pesar de que Gustavo Petro decía que él iba a ser el peor enemigo de Nicolás Maduro y lo desconoció tantas veces. Así se pronunció Nicolás Maduro, muy agradecido con Petro y con Lula da Silva. Salió en el mundo a decirle, mira que hubo fraude, que hagan esto, que hagan aquello. No, nadie. Como debe ser en el siglo XXI. En Brasil también, el expresidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. Y en el caso de Colombia, hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones. Creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre. Nos llamamos por teléfono y hablamos muchos temas también. ¿Ves? Pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca, no lo voy. ¿Quién asesora a Nicolás Maduro y quién lo mantiene en el poder, doctor Fernando?
Bueno, entre Lula da Silva y Petro. Lo mantienen en el poder. Su asesor principal es Gustavo Petro. ¿Será Ah, que Colombia lo entiende? ¿Escucharon? Es que Maduro no dijo, mantengo diálogo directo con AMLO en México para hablar de qué pasó en mi país. No dijo, mi diálogo es con Luis Ignacio Lula da Silva. No, lo dijo claramente, mi diálogo permanente y de quien recibo consejo es de Gustavo Petro. ¿Y de verdad creen que la cosa es tan fácil en Colombia? Uy, Dios. bueno. Pero como si no hubiera desgracias, hubo una ayer que le dio la vuelta al mundo, doctor Fernando. La pregunta que le hace una periodista, entiendo yo, de La Voz de América, a el presidente Joe Biden en repetidas ocasiones y la respuesta que puso a voltear literalmente a toda Latinoamérica ayer durante varias horas hasta que Casa Blanca salió a corregir y a precisar qué pasó con esa respuesta de Joe Biden. Escuchemos qué fue lo que pasó con la periodista y el presidente de los Estados Unidos. Mr. President, what's your message for Maduro? What's your message for Maduro? What's your message for Maduro? Do you support new elections in Venezuela? ¿Cuál es su mensaje para Maduro? ¿Cuál es su mensaje para Maduro? ¿Estaría usted de acuerdo con unas nuevas elecciones en Venezuela? Yes, dijo Joe Biden. Después, Casablanca tuvo que salir a indicar que lo que había ocurrido con esta respuesta del presidente de los Estados Unidos era que no había entendido la pregunta y que por eso había dicho que sí, pero que realmente no es su sentimiento. Bueno. Ay, Dios mío, bendito. Dios nos tenga de su santa mano. Pero Joe Biden dijo con toda claridad que sí. Cuando le preguntaron con toda claridad si estaría dispuesto a promover unas nuevas elecciones en Venezuela. Respuesta, sí. Pero después la Casa Blanca salió a decir que no, que el presidente Biden había entendido mal la pregunta y que por eso había contestado con un sí que no corresponde a lo que él realmente piensa. Él no piensa que se deban repetir las elecciones en Venezuela. Lo dice la Casa Blanca, Claro. contra lo que dijo Joe Biden, ¿no? Muy bien. Así es, doctor Fernando. Y aquí, en Colombia, ayer el presidente Gustavo Petro, en estas correrías que él hace por algún lugar de Colombia, decidió ir a hacer populismo ahora con la posibilidad de excarcelar a 25,000 presos que tenemos en las cárceles. Esto es una idea muy parecida a la que utilizó Rafael Correa, recuerde, antes de dejar el poder en el Ecuador. Recuerdo que eran como 3,000 los presos que pretendió dejar en libertad y que estaban ligados al narcotráfico. En Colombia, Petro no habla de 1,000 ni 2,000, habla de 25,000. Y escuche usted a quiénes se refiere. El Congreso de Colombia no ha expedido una ley que nosotros queremos que se apruebe para descriminalizar al productor de hoja de coca en Colombia, que no es lo mismo, como dijo la señora, de cocaína. Saldrían 25,000 presos de la cárcel. Las cárceles dejarían de estar atiborradas, habría más derechos humanos y dignidad para la población carcelaria que por diversos crímenes ahí esté. Y los campesinos podrían ir de nuevo a su tierra a cultivar lo que el gobierno ayude a producir para la paz, fuera de la ilicitud. Sacar los campesinos productores de hoja de coca de la cárcel debe ser un propósito de paz. No es ilicitud. Dios mío bendito. Cantinflas es un principiante, lo he dicho varias veces, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Los afanes de Petro y afanes que nos tienen en el Chocó, con el departamento sitiado. Petro solamente supo que el Chocó existía para ir a tomarse una fotografía acostado en una cama de una humilde vivienda para tratar después de hacer un bailecito ridículo de los que, porque además bien mal que le sale bailar. Y aparte de eso, doctor Fernando, nos tienen situaciones como esta que ocurrió en el departamento del Cauca. Hace unos días reportamos cómo los guerrilleros se metieron a una escuela en el departamento. Pues el ejército dio de baja a un sujeto con el alias de Brian, jefe de seguridad del el Frente Ismael Ruiz de las FARC. Y vea usted las imágenes, doctor Fernando, de cómo
la supuesta comunidad cargan el cadáver del guerrillero abatido por el ejército y usted ve encima de la comunidad, entre comillas, un helicóptero del Ejército Nacional simplemente sirviendo de espectadores. No pueden hacer nada. Así de simple. Esto es lo que Gustavo Petro Para proteger a la permite. población civil, el ejército detuvo la ofensiva, momento que fue aprovechado por los delincuentes para continuar con el ataque a la fuerza pública y a su vez esconder las armas y vestirse de civil. Allí los guerrilleros salieron de esta escuela, abordaron un grupo de pobladores y los amenazaron con el fin de que se robaran el cuerpo de alias Brian. En videos de cámaras de celular grabaron el momento en el cual la población civil, a pesar de que el cuerpo iba a ser extraído por un helicóptero del ejército, se lo llevan y lo desaparecen. Según el reporte de las Tienen los soldados, doctor Fernando, viendo simplemente cómo se llevan el cuerpo del criminal y no pueden hacer absolutamente nada. Las bondades del cese bilateral que ha planteado Gustavo Petro con todos los grupos criminales de este país. Muy bien. Bueno, pero además va a ser un gobierno pro aborto, Sí, ¿no? claro. Claro, es lo que se conoce al día de ayer, doctor Fernando, cuando el gobierno emitió una reglamentación para garantizar el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Esto tiene que ver con el superintendente de salud, por supuesto. Dice el gobierno Petro que esto tiene que ver, además, directamente con el cumplimiento de 12 sentencias que habilitan el aborto hasta la semana 24. Pero ¿sabe qué es lo más curioso de esto? Que dice para mujeres y personas gestantes en Colombia. De verdad, perdónenme la expresión, cuánta idiota es junta. Solamente las mujeres pueden ser gestantes. Ya aquí metieron todo tipo de fenómenos psicológicos para decir que entonces más o menos cualquiera puede abortar. Y no solamente eso. Doctor Fernando, el aborto hasta la semana 24 en Colombia, según la Corte Constitucional que debería garantizar la vida, se puede ejecutar sin ninguna de las 3 causales que ya se había habilitado en Colombia desde hace tanto tiempo. Lo que significa que una mujer sin necesidad de malformación en la vida, en el feto, riesgo para la vida de la madre o producto de una violación, nada de esto lo necesita hasta la semana 24. Para poder abortar y hasta antes de nacer, necesita estas 3 causales después de la semana 24. Y este es uno de los logros del gobierno de la vida, habilitar el aborto hasta la semana 24 para cualquier persona en cualquier circunstancia. Bueno, el gobierno de la vida, ¿no? La El vida, gobierno de la vida. la vida empieza en el mismo momento en que el óvulo es fecundado. En ese momento empieza la vida, ¿no? Claro. Y Pero a como a partir esto ya de le ahí, llamaron el IVE, doctor Fernando, lo volvieron un término sofisticado, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. Y lo convirtieron en derecho. qué horror. El derecho al aborto. Esa es una contradicción en los términos. Aborto es muerte, muerte de un ser vivo. Y no puede haber muerte de un ser vivo que sea un derecho de alguien. Nadie tiene derecho, el único que tiene derecho sobre la vida es Dios, no más. No más. Bueno, admitida demanda contra la exministra Irene Vélez como cónsula en Londres. Sí, señor. Irene Vélez es cónsul en Londres después de haber hecho un tristísimo papel como ministra de Minas y Energía y no tiene los requisitos, entre otros, un dominio de una segunda lengua. Y por esa misma razón se le demanda. Irene Vélez, que está al lado de Roy Barreras, precisamente en esa ciudad, en Londres. Ambos están en el mismo lugar. Él es embajador y ella es cónsul. Y desde ya opina sobre temas mineroenergéticos. Ella que también va a salvar el planeta Tierra a costillas del sacrificio que vamos a sufrir los colombianos sin gas, petróleo y carbón. Muy bien. Dice Cristo que no se debe revivir la reelección. Sí, La el ministro reelección. del Interior empieza a chocar, doctor Fernando, contra la bancada del Gustavo Petro
y la bancada empieza a conspirar contra él diciendo que no representa el sentimiento de la bancada progresista. Y esto en respuesta a Isabel Cristina Zuleta, que se inventó, y también Montealegre, y me extraña del profesor Eduardo Montealegre, doctor Fernando, independiente de su hoy afinidad política con la extrema izquierda, fue un hombre pues que en la academia escuchamos tantas veces y que veíamos con unas posturas sensatas. Hoy, de verdad, nada que ver. Hoy está diciendo Eduardo Montalegre que aun cuando la Constitución es clara en advertir que solo se puede hablar de reelección en la Asamblea Constituyente y en el referéndum, a pesar de eso, Eduardo Montalegre dice que es verdad lo que dice Isabel Cristina Zuleta, que no tiene idea de eso, que a través de un acto legislativo van a promover la reelección. Por eso le contesta de esta manera Juan Fernando Cristo el día de ayer. Aquí se tiene que mantener la figura de la prohibición de la reelección presidencial. Aquí tenemos que respetar el calendario electoral en Colombia. Mire lo que está pasando en los países vecinos donde la gente no sabe ni cuándo es elecciones ni cómo. Nosotros tenemos una democracia muy sólida. El calendario electoral que nosotros lo damos por descontado en Colombia es motivo de discusión en muchas partes del mundo. Muy bien. Bueno, de manera que eso es lo que tenemos. Irene Vélez de cónsul. Hay demanda contra su elección. Su elección es nula por muchos aspectos, entre otras porque no maneja un segundo idioma, que debiera ser el idioma inglés, suponemos. Claro. Si está en Londres, claro, debiera saber hablar inglés. Muy bien. Y finalmente, recordemos los problemas para traer gas desde Venezuela. Recordémoslo, porque son todos, doctor Fernando. ¿Ah? Son todos, de manera pues que en eso estamos. No tenemos un gasoducto que permita traer ese gas, porque hay 2 kilómetros que están echados a perder, no están deterioradísimos. Además se los robaron, ¿no? Porque ese es un tema que ocurrió, hay vandalismo sobre el gasoducto, así que tienen que repararlos, cuesta unos cuantos millones de dólares que Colombia o Venezuela todavía no han dicho están dispuestos a asumir. Por otra parte, tienen el problema de los permisos que entregaría Estados Unidos ante las sanciones que le ha impuesto a PDVSA, porque recuerden, parte de todo esto, el enredo es ese, el enredo es jurídico. Colombia se atrevería a pactar con una compañía que está en la OFAC, que aparece en la lista de prohibidos. Ese es el otro problema. Y el otro lío es el tema de negociar cuánto nos va a costar ese gas. Por eso dicen que es mucho más fácil traerlo desde Texas con un costo que va a ser alto y que tendremos que asumir los colombianos. Todo esto a partir del mes de noviembre, doctor Fernando, que es cuando se supone deberá empezar a llegar gas importado para alistarnos a lo que sería la crisis nuestra en el año 2025, mes de junio. ¿Desde noviembre? Desde noviembre. Sí. ¿De este año? Sí, señor. Desde noviembre de este año se compraría el gas a Texas. Desde Texas se traería. Muy bien. Dios mío. Al imperialismo, al detestable imperialismo le vamos a comprar el gas, porque de otra manera no tendremos cómo darle gas natural a la gente para que cocine. Qué horror, qué horror. Bueno. Son las cosas que pasan, en este país y hay que abrirles espacio porque las cosas son como son y no como uno quiera que sean. Y así pues nos despedimos de ustedes, queridos amigos. Hoy ¿qué día es, Demar? Doctor Fernando, hoy es 16, viernes 16, Viernes y hoy 16. el día de la Asunción. Ayer era el día de la Asunción. Ayer el día de la Asunción, ayer Sí, el 15, que lo celebramos el lunes. Entonces el lunes no estaremos con ustedes porque el lunes es día festivo en Colombia. Gracias a Emiliani, la Asunción de la Virgen no es el 15 de agosto, sino el siguiente lunes hábil. Vea pues usted. Bueno, y así nos despedimos de ustedes hasta el próximo martes.
a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier